Los motores diésel representan una de las cumbres más admirables de la ingeniería mecánica moderna. Fueron concebidos no solo para mover vehículos, sino para resistir cargas enormes, operar bajo presiones extremas y recorrer distancias que pondrían en jaque a cualquier otro tipo de propulsor. En teoría, un motor diésel bien diseñado, bien mantenido y correctamente operado está hecho para superar los 500.000 kilómetros con su motor, su sistema de inyección y su transmisión originales. Algunos ejemplares, cuando son tratados con disciplina y cuidado, alcanzan cifras legendarias, 700, 800.000 o incluso 1.000.000 de kilómetros. Pero esas cifras, aunque posibles, se han vuelto raras. Hoy, la mayoría de los motores diésel no llegan ni a la mitad de su vida teórica antes de requerir reparaciones mayores. Bombas de alta presión destruidas, inyectores arruinados, turbocompresores colapsados, juntas de culata reventadas y sistemas de filtrado completamente obstruidos. Miles de dólares en pérdidas que podrían haberse evitado con hábitos sencillos y conocimiento básico. Lo que separa a un motor diésel que muere a los 150.000 kilómetros de uno que supera los 800.000 no es la marca ni el modelo, ni siquiera el año de fabricación o la cilindrada. Es la forma en que el conductor lo trata, la disciplina con la que respeta sus ciclos y, sobre todo, su capacidad de evitar los errores silenciosos que lo destruyen desde dentro sin mostrar señales hasta que ya es demasiado tarde. Estos errores, 7 en particular, son los que más rápido acortan la vida útil del motor diésel. Son errores traicioneros porque no provocan síntomas inmediatos, el vehículo sigue funcionando, el motor suena bien, responde normal, pero en su interior se produce un deterioro invisible, constante, que cuando finalmente se manifiesta, ya ha causado daños irreversibles. El primer error, el séptimo en nuestra lista, es ignorar el cambio del filtro de combustible. En los motores diésel, el combustible nunca está completamente limpio. Contiene impurezas microscópicas, trazas de agua, sedimentos, partículas minerales y restos de refinación. Es parte de su naturaleza. La gasolina, por su mayor refinamiento, llega más pura al sistema de inyección, pero el diésel no. Por eso, el filtro de combustible en un diésel no es un accesorio menor, es la primera línea de defensa entre el tanque y el sistema de inyección de alta presión, que trabaja a niveles que superan los 30.000 psi. Si el filtro se satura y no se reemplaza a tiempo, permite el paso de micropartículas que rayan las superficies internas de los inyectores, diseñadas con tolerancias de micras, es decir, milésimas de milímetro. Esas rayaduras alteran la pulverización del combustible, reducen la eficiencia de la combustión y generan desequilibrio térmico en los cilindros. Aún peor, un filtro descuidado deja pasar agua, y el agua es el peor enemigo de un sistema de inyección diésel. Produce corrosión inmediata en las bombas de alta presión y cavitación, un fenómeno devastador donde burbujas de vapor implosionan dentro del metal, erosionando su superficie con violencia microscópica. Una sola vez que esto ocurre, el daño ya está hecho. Los conductores suelen notar el problema cuando el motor pierde potencia o deja de arrancar, pero para entonces, el sistema ya ha sido dañado internamente. Reemplazar un filtro cuesta poco. Reemplazar una bomba o un juego de inyectores puede costar miles. El segundo error, el número 6, es conducir constantemente a bajas revoluciones. Existe una creencia equivocada muy extendida entre los conductores de diésel, que mantener el motor a bajas revoluciones y acelerar suavemente prolonga su vida. La realidad es exactamente la contraria. Los motores diésel fueron diseñados para trabajar con carga, bajo presión y temperatura. Cuando se conducen siempre por debajo de las 2000 revoluciones, especialmente en trayectos urbanos cortos y lentos, el motor nunca alcanza su temperatura de operación ideal. Esto provoca combustiones incompletas que generan depósitos de hollín y carbón dentro de la cámara de combustión, en los pistones, en las válvulas y en el sistema de escape. Esos depósitos se acumulan también en el DPF, el filtro de partículas diésel, que solo puede limpiarse a sí mismo mediante un proceso llamado regeneración, que requiere temperaturas superiores a 600 grados centígrados. Si el vehículo nunca llega a esa temperatura, porque solo se conduce en ciudad o con trayectos cortos, el filtro se satura. Cuando el DPF se obstruye completamente, el motor pierde potencia, entra en modo de protección y, si no se interviene,
puede requerir un reemplazo cuyo costo supera fácilmente los $3.000. Además, los depósitos de carbón en las válvulas de admisión limitan el flujo de aire, alteran la mezcla y reducen el rendimiento hasta en un 15%. Conducir un diésel únicamente en ciudad, sin darle recorridos largos ni exigencia térmica, equivale a condenarlo lentamente a la asfixia. El tercer error, el número 5, es apagar el motor inmediatamente después de un uso exigente. Los motores diésel modernos están equipados con turbocompresores que operan a temperaturas altísimas. Durante una subida prolongada, una autopista o un remolque, el turbo puede alcanzar internamente los 900 grados centígrados. Si se apaga el motor de golpe, el flujo de aceite se detiene mientras las partes del turbo siguen girando a velocidades de más de 100.000 revoluciones por minuto. El aceite que queda atrapado se carboniza por el calor, formando depósitos duros que obstruyen los canales de lubricación. Con el tiempo, esos residuos provocan que los cojinetes se desgasten y las aspas del compresor entren en contacto con la carcasa, destruyendo el turbo. Es un fallo catastrófico que se manifiesta primero con un silbido agudo y luego con una nube de humo azul del escape. Sustituir un turbo puede costar miles de dólares, pero evitarlo es ridículamente sencillo. Tras un recorrido exigente, deja el motor en ralentí durante 1 o 2 minutos. Ese minuto de espera permite que el aceite circule, enfríe y limpie el sistema, previniendo por completo la carbonización. El cuarto error, el número 4, es arrancar en frío y acelerar inmediatamente. Este es uno de los hábitos más destructivos y más comunes. Los motores diésel operan con relaciones de compresión altísimas, lo que significa que durante el arranque en frío, la fricción interna es mucho mayor que en un motor de gasolina. Además, cuando la temperatura es baja, el aceite se espesa y tarda más en llegar a las partes superiores del motor. Si se acelera en esos primeros segundos, se genera un desgaste metálico medible en el árbol de levas, los cojinetes y los pistones. Los estudios de tribología, la ciencia del desgaste, han demostrado que un solo arranque en frío con aceleración inmediata puede equivaler al desgaste de 500 kilómetros de conducción normal a temperatura de operación. Por si fuera poco, la combustión en frío es ineficiente, lo que provoca que parte del diésel no se queme y se mezcle con el aceite, diluyéndolo y reduciendo su capacidad de lubricar. Las bujías de precalentamiento ayudan al encendido, pero no calientan el aceite ni los componentes metálicos. La única forma de evitar este desgaste es simple: encender, esperar a que el ralentí se estabilice, dejar trabajar el motor unos minutos y solo entonces comenzar a conducir con suavidad. El quinto error, el número 3, es usar combustible de mala calidad o de estaciones no confiables. No todo el diésel es igual. Existen enormes variaciones entre estaciones, lotes y proveedores. El combustible adulterado o contaminado con agua, sedimentos o biodiesel en proporciones incorrectas es una de las causas principales de fallas en el sistema de inyección. Los inyectores de riel común operan con tolerancias tan precisas que una partícula de 5 micras, invisible al ojo humano, puede rayar y destruir sus componentes internos. La presencia de agua causa corrosión acelerada y puede arruinar una bomba de alta presión en cuestión de semanas. Un exceso de biodiesel deteriora los sellos de caucho, genera microorganismos en el tanque cuando hay humedad y acelera la obstrucción de filtros. Los tanques subterráneos viejos de estaciones pequeñas acumulan sedimentos, óxido y agua condensada. Cuando llenas en un lugar así, todo eso termina dentro del sistema. La solución es clara. Abastecerse solo en estaciones de marcas reconocidas, ubicadas en carreteras principales o zonas de alto movimiento, donde el combustible se renueva constantemente y su control de calidad es más estricto. El sexto error, el número 2, es ignorar las luces de advertencia del tablero. Cada una tiene un propósito, y todas están ahí para protegerte de un daño mayor. El sistema electrónico de diagnóstico en un motor diésel moderno monitorea decenas de variables: presión de aceite, temperatura, mezcla, rendimiento del DPF, sensores de oxígeno, válvulas EGR, inyección y más. Cuando una luz se enciende, significa que algo ya está fuera de rango. Ignorarla, o peor aún, cubrirla, es una invitación al desastre. La luz de presión de aceite indica que la lubricación es insuficiente.
Conducir 30 segundos así puede destruir el motor. La luz de temperatura alta advierte de sobrecalentamiento, que puede deformar la culata o romper el empaque. La luz del DPF indica saturación, si se ignora, el escape se bloquea por completo. Y la luz de Jack Engine puede señalar desde un sensor defectuoso hasta un inyector goteando, capaz de arruinar un pistón en poco tiempo. Cada advertencia es un llamado de auxilio. Escucharla a tiempo puede salvar miles de dólares. Finalmente, el error número 1, extender los intervalos de cambio de aceite. Este error es el más común y el más destructivo. Muchos conductores, engañados por las etiquetas de los aceites sintéticos, creen que pueden extender los cambios hasta los 15 o 20.000 kilómetros. Pero los motores diésel trabajan en condiciones mucho más severas que los de gasolina. La presión interna, la temperatura, la cantidad de hollín y la contaminación del aceite son mucho mayores. Aunque el aceite conserve su viscosidad, los aditivos que limpian, dispersan impurezas y reducen la fricción se agotan mucho antes. A los 10.000 kilómetros ya están cerca de su límite. Extender más allá significa circular con un aceite degradado, cargado de partículas de carbón que obstruyen los canales y forman lodo. Este lodo bloquea el flujo, reduce la presión y acelera el desgaste de los cojinetes, el cigüeñal y el turbo. La consecuencia es devastadora: motores gripados, turbos destruidos y un gasto que puede superar los $10.000. Estos 7 errores son responsables de la mayoría de las fallas graves en los motores diésel del mundo. Lo más trágico es que todos son completamente evitables. No requieren conocimientos avanzados ni herramientas sofisticadas, solo atención, disciplina y respeto por la máquina. Un motor diésel bien cuidado puede ser eterno. Está construido con materiales más resistentes, con tolerancias más estrictas y con sistemas capaces de soportar condiciones que destruirían cualquier otro motor. Pero su longevidad no depende de la marca ni del año, depende de la conciencia del conductor. Cada arranque controlado, cada filtro cambiado a tiempo, cada minuto de ralentí antes de apagarlo, prolonga su vida. La durabilidad no se compra, se gana con constancia. El secreto para que un diésel llegue al 1.000.000 de kilómetros no está en la suerte ni en la tecnología, sino en el respeto que se le da. Porque un motor diésel no muere por viejo, muere por descuido. Y quien entiende eso, puede hacer que su máquina viva más de lo que jamás imaginó.